José Sarucán obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1964. En 1968 obtuvo la maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Postgraduados y en 1972 se doctoró en Ecología en la Universidad de Gales. De 1979 a 1985 fue director del Instituto de Biología de la UNAM, cargo en el que fue reelecto. En 1987 fue designado coordinador de la investigación científica de la propia UNAM y electo rector en diciembre de 1988 para el periodo 1989 y 1992 y reelecto en este cargo para el periodo 1993 a 1996. Es investigador titular C en el Instituto de Ecología desde 1988. Fue presidente de la Sociedad Botánica de México de 1972 a 1975, de la Academia de la Investigación Científica en 1984, en el que desempeñó un papel importante en la creación e instauración del Sistema Nacional de Investigadores y de la Association for Tropical Biology para el periodo de 1986 a 1987. En 1992 es designado Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, responsabilidad que desempeña hasta la fecha. Ha sido presidente de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, y vicepresidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, asimismo, coordinador de la Red Latinoamericana de Botánica. En diciembre de 2000 fue nombrado Comisionado de Desarrollo Social y Humano de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, cargo que concluyó en enero de 2002. Ha publicado más de 110 trabajos de investigación y varios libros, entre ellos primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México. Ha dirigido 28 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha sido el promotor del principal grupo de investigación ecológica en México, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Es miembro del Colegio Nacional desde 1987, de la Third World Academy of Sciences desde 1991, miembro de US National Academy of Sciences desde 1993, de la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, desde 1993, Honorary Fellow de la Association for Tropical Biology desde 1996, Honorary Fellow de California Academy of Sciences desde 1998, miembro del Comité de Division in Earth and Life Studies de la National Academies 2002-2005, 2006-2008, Foreign Member of Royal Society 2003, miembro de European Academy of Sciences 2004 y miembro de la Comisión Científica del Instituto Francés de la Biodiversidad en París, Francia en 2007. Es miembro de la Junta Directiva de numerosas organizaciones internacionales. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Ha recibido doctorados honorarios de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, la Universidad de Gales en Gran Bretaña, la Universidad de Nueva York del Colegio de Postgraduados, de la Universidad de Colima, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Démosle la bienvenida al doctor José Sarucán Kermes, quien nos hará el honor de brindarnos la conferencia magistral Ecosistema del Planeta, Evaluación del Milenio. Gracias. Buenas tardes, da casi cosa de decir, bueno, ya se pueden ir después de todo el tiempo que tomó la introducción, lo lamento mucho, no sé, estos ritos en este país son casi inamovibles. Y si me permiten, me voy a quitar el saco porque está haciendo mucho calor. Y ya no me dio tiempo de montar la presentación que traía en el supositorio electrónico y ya era un poco más corta que la que van a ver aquí, es que lo siento mucho. Me saltaré lo que había quitado en la otra. Agradezco mucho la invitación, Nelly Correa, a quien le agradezco mucho que esté aquí. En esta ocasión sé que tiene pendientes familiares. Me había estado insistiendo con una tenacidad digna de mejor causa desde hace rato el que viniera a darles una charla aquí. Finalmente se pudo por las agendas y todo esto,
y me da mucho gusto estar de regreso aquí en el Tecnológico a platicar con ustedes de este tema. Además, en una cátedra que lleva el nombre de una persona a la que admiro, respeto, quiero muchísimo, que es Andrés Marcelo Sada, con quien desde hace muchos años he interactuado en diversas ocasiones, todas que tenían que ver con cuestiones de conservación, y a quien realmente quiero mucho, y al igual que a su esposa Pilar, que es una mujer espléndida. Mis saludos a ellos, por favor, quien pueda transmitírselos. Déjenme empezar entonces. Estamos enfrente de problemas ambientales globales, y en realidad el que hemos oído muchísimo es esta cuestión del calentamiento global. Ganó un Oscar, la idea, ha ganado un premio Nobel, más quienes estuvimos en el proceso del panel internacional de cambio climático que Al Gore. Al Gore se montó en el proceso, pero bueno, está bien, porque él ha jugado un papel muy importante en popularizar esto en una sociedad totalmente anodina en este sentido, ignorante, con muy pocas ganas de escuchar cosas que les incomoden. Y creo que el papel de Al Gore con su película fue muy útil. Hay entonces una gran cantidad de información, está en los diarios, se ha prestado ya toda una serie de reuniones, lo del calentamiento global, pero yo quisiera hacerles ver que esa moneda ambiental tiene otra cara también, y es igualmente importante que la del cambio climático, y es la cara de la pérdida de lo que llamamos pérdida de biodiversidad, que no es otra cosa sino la pérdida de los sistemas ecológicos en los cuales está esto que llamamos biodiversidad, que son todas las especies animales, vegetales, microorganismos que conforman esas unidades, bosques, selvas, palmares, manglares, que llamamos ecosistemas. Esos dos son los grandes elementos del cambio ambiental global. Tan importante el uno como el otro, desafortunadamente mucho menos conocido y mucho menos percibido socialmente el de la pérdida de la diversidad biológica que el del cambio climático. Pero, como decía un filósofo, espérense y ya verán. El problema que va a resultar y que está resultando de la pérdida de los sistemas ecológicos va a ser tanto más dramático que los cambios que estamos viendo en clima. Y bueno, todo esto, ¿por qué ha pasado? Pues tenemos toda una serie de tendencias que ustedes pueden ver ahí, todas de interés ambiental, pero todas para arriba. Crecimiento poblacional, las temperaturas del hemisferio norte, la intensidad de las inundaciones, lo que quieran, todas cuestiones complicadas, malas muchas de ellas, que han ido al alta, y podía poner otra transparencia más de lo mismo con otros temas que llevan a esto. Esta situación llevó a que un grupo de personas que nos estuvimos reuniendo desde, antes del 2000, por ahí de 98, empezamos a pensar en la necesidad de hacer una evaluación de los ecosistemas del planeta, similar a lo que el panel del cambio internacional, el panel internacional del cambio climático, el IPCC, ha hecho para la cuestión del cambio climático. Debatimos mucho cómo debería ser esto, si debería ser una cuestión intergubernamental como cambio climático. Dijimos que no, porque esto tenía muchos problemas de tipo burocrático, de agendas nacionales, que iba a ser muy difícil, pero se combinó que fuera con Naciones Unidas, que lo propiciasen, que hubiera una autorización de los gobiernos que firmaron el convenio de biodiversidad, y algunos otros más que tienen que ver con el ambiente, Ramsar y CITES y demás, de tal manera que hubiera por lo menos un sentimiento de pertenencia del estudio hacia las naciones, con la libertad de que no sería un panel intergubernamental en el que cada
nación tiene una agenda y tiene que votar, y es el conjunto de las votaciones lo que decide si algo va o no va. Fue un híbrido interesante, y en este participaron 1.300 y pico de personas de muchos países, casi 100 países, expertos, científicos, un trabajo de 4 años para valorar o evaluar el conocimiento que ya teníamos sobre el estado de cosas en los sistemas ecológicos. No se hizo investigación nueva, o prácticamente no se hizo investigación nueva, fue simplemente valorar qué sabíamos, qué cosas de lo que sabíamos funcionaban y qué otras tenían muchas dudas, y eso armarlo como el estado de conocimiento de cómo están las cosas en el planeta. Y además tuvo un proceso muy importante de revisión editorial. Los capítulos se enviaron a todo un grupo independiente de los que escribieron los capítulos a ser valorados, lo cual le dio pues una legitimidad todavía mayor, porque un grupo independiente pues estaba revisando lo que sus colegas habían escrito. Fue un proceso muy rico, me tocó dirigirlo a mí, y finalmente acabamos los libros, porque son varios volúmenes, se publicaron en el 2005, hace 3 años, y como verán ustedes en la página web, son accesibles para todos, gratuitamente. Pueden bajar texto, pueden bajar todo lo que ustedes quieran de ahí. Bueno, entonces fue una evaluación del estado actual del conocimiento con la idea de que pudieran usarse para guiar decisiones públicas, de política pública en los diferentes países que tenían que ver con el uso racional de los ecosistemas, una información realmente que tuviese autoridad, de manera que los escritores de los capítulos tenían que discernir entre qué cosas servían y qué cosas de plano no servían, y las que no servían, pues simplemente no usarlas y usar aquellas que solamente servían. Y con la idea de que esto pudiera tener relevancia, como dije, para políticas públicas. Se usó un enfoque de servicios ecosistémicos, es decir, estos bienes que los ecosistemas nos proveen y que tomamos por hechos normalmente y en los cuales pues nunca nos estamos fijando, excepto en algunos de ellos. Servicios de soporte que tienen que ver, por ejemplo, en cómo se reciclan nutrientes en un bosque o en una selva, en un manglar, donde sea que esté usted, la formación de suelo, que es otro proceso importantísimo, que solamente se puede dar en esos sistemas, no se puede dar en aislamiento de esos sistemas ecológicos, y es absolutamente esencial para que pueda haber vida. No hay suelo, no hay bosques, o no hay árboles, o no hay arbustos, o no hay hierbas, simplemente no hay nada, hay roca pelona. Los elementos de provisionamiento, que son los que mejor sabemos y mejor entendemos porque pagamos por ellos. Sabemos que el kilo de maíz nos cuesta tanto, o el kilo de carne, o los pies cúbicos de madera. Es decir, esos servicios que salen de los ecosistemas, ya sea ecosistemas naturales como la madera, o pueden ser también plantaciones, o de los ecosistemas manejados por el hombre. Los sistemas agrícolas son ecosistemas también, que artificiales, si uno quiere llamarlos así, pero que son manejados y que nos dan bienes y que tienen un valor. En estos los conocemos bien, los manejamos, sabemos cómo valorarlos. Otros servicios como los de regulación, que tienen que ver con la regulación del clima, por ejemplo, por la absorción de CO2 de la atmósfera, que es lo que hacen las plantas al respirar. Entonces tenemos grandes extensiones de bosques, esos se vuelven resumideros del dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo asimilan, lo convierten en productividad primaria neta, de ahí se derivan toda la cadena trófica, etcétera. O la captación de agua de lluvia, la que permitan que se infiltre, que se vaya a los acuíferos, etcétera, que es otro servicio, y como estos otros servicios más de regulación. Y finalmente los culturales, el placer de ir a un bosque bien conservado, limpio, esa cosa espiritual que ganamos de estas experiencias, que no tienen valor,
No hay manera de darle valor, como tampoco hay manera de darle valor a la formación del suelo. ¿Cómo valoro el proceso de formación del suelo de un bosque? No sé, no hay una forma fácil de hacerlo y sin embargo es extremadamente importante. Y la relación entre estos servicios ecosistémicos y una serie de cuestiones que tienen que ver con el bienestar humano y que tienen que ver con seguridad, con buenas bases de una buena vida, bases materiales, salud, relaciones sociales y la libertad de opciones en el futuro, es decir, el poder tener opciones de las cuales yo puedo escoger en el futuro. ¿Por qué este enfoque? Bueno, pues lo que quisimos fue ir más allá del enfoque interdisciplinario clásico, que pone a geofísicos, geólogos, edafólogos, climatólogos, biólogos juntos. Y bueno, eso es una manera de interdisciplina, pero el componente muy importante que se ha añadido aquí fue la parte cultural, económica, social, que sí realmente le da una dimensión multidisciplinaria mucho más grande y además yo creo que mucho más relevante en función de nuestra especie. El relacionar conservación y estado de ecosistemas con la diversidad biológica, es decir, qué papel juega la diversidad biológica en la conservación de los sistemas como son, en su equilibrio estable, que no sabemos todavía muy bien cómo están relacionados, elevar la percepción de que necesitamos valorar en las cuentas nacionales estos servicios, porque si los perdemos estamos perdiendo riqueza de una nación y eso no se entiende todavía en muchas partes del mundo, etc. El estudio fue global, pero también hubo estudios locales, como pueden ver ahí, no me quiero meter en detalle de ellos. ¿Cuáles son los principales resultados de esta evaluación, finalmente? ¿Qué es lo que vale? El primero es cuáles han sido los cambios en los ecosistemas en el último medio siglo, la segunda mitad del siglo pasado. El primero es que en esa segunda mitad del siglo XX hemos cambiado los ecosistemas mucho más rápida y mucho más extensamente que en cualquier otra parte de la historia de este planeta, por lo menos desde que está la humanidad presente en el planeta. Y que esto ha generado una pérdida realmente muy seria e irreversible en muchos casos de la diversidad de la vida en la Tierra y vamos a ver un poco de esto. Hemos perdido una mayor extensión de tierra en esos 50 años, en 30 años más bien, entre 50 y 80, que en los 2 siglos anteriores, y esto es el resultado de una cosa muy sencilla, la explosión demográfica en todo el mundo. Hemos perdido una proporción enorme de arrecifes coralinos y tenemos un proceso de degradación muy importante, más de 1/3 de los manglares del planeta, hemos almacenado agua, en presas y demás, mucho más de la que normalmente se hubiera podido almacenar, hemos secado ríos y hay muchos ríos que llegan secos a su desembocadura, simplemente el río Colorado es un buen ejemplo de esta situación y no es el único que está en estas condiciones. Y estamos extrayendo agua de los acuíferos, de ríos y lagos a tasas que son insostenibles, particularmente de acuíferos que no se pueden llenar a la velocidad a la que lo extraemos y el caso del acuífero de la Ciudad de México es un ejemplo muy cercano a nosotros. Hemos tenido un crecimiento poblacional muy grande entre el 2000 y lo que se proyecta para el 2100. Se espera que podamos llegar a un pico alrededor del 2050. Como pueden ver, el crecimiento en los países en desarrollo pues va a ser mucho más grande que el de los países industrializados, que está ahí en rojo. De hecho, estos van a reducir su tamaño hacia fines del presente siglo, pero eso va a estar ampliamente compensado por el crecimiento en los países en desarrollo, y vamos a llegar alrededor de los 9.000 millones de habitantes del planeta, 9.200 probablemente hacia el 2050. Eso es prácticamente el 50% más de habitantes de los que tenemos en este momento. Pero si ustedes ven
eso no suena muy mal, pero cuando ustedes ven lo que ha pasado, desde no hace mucho, desde 4000 años antes de nuestra era, que es de cuando empezamos a tener pues ciertos registros de lo que estaba pasando en el planeta ahora, ese crecimiento es un crecimiento verdaderamente exponencial, como casi ninguna especie lo ha tenido. Es un brinco enorme que pues ha tenido sus consecuencias muy serias. Sin embargo, no es nada más el crecimiento exponencial el que ha jugado un papel muy importante. También ha sido, y como pueden ver aquí, el crecimiento en la agricultura, el crecimiento de la economía en Producto Interno Bruto, el GDP que está ahí, la negociación, el mercadeo de bienes, han crecido muchas veces más que la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un elemento muy importante que se llama demandas per cápita, que son responsables de las pendientes de esas otras curvas y que son todavía más serias y de mucha más consecuencia que el crecimiento poblacional. Un ejemplo más, la población de los Estados Unidos el siglo pasado creció por 3, se triplicó de 1900 al 1999, pero la demanda per cápita creció 18 veces. Eso quiere decir que un americano en el 1995 equivalía a 6 norteamericanos del principio del siglo. Esto tiene impactos realmente muy serios. Gracias. ¿Ya sueno tan mal? No. Pero sí me va muy bien, Alida. Gracias, qué amable. Tenemos una tendencia de afluencia, es decir, y esto es resultado de la afluencia económica. Entre más dinero hay, pues la gente demanda más bienes, compra más, se siente que puede adquirir más cosas. Y estas son las tendencias de crecimiento económico del mundo. Y esa diferencia entre los países industriales y los países en desarrollo son dos grandes contribuyentes, China e India, que multiplicado por la cantidad de gente, esto es la afluencia económica per cápita, pero hay ya ahorita 1.600 millones de chinos y 1.200 indios, y van a ser cuántos más al 2100. Esto es lo que produce la cantidad de afluencia económica enorme del planeta, que ya le estamos sintiendo. La carestía de los granos, del petróleo mismo, de toda una serie de bienes de consumo, están reflejando ya esa demanda mucho mayor de esos dos países que apenas están empezando a calentar motores, por así decirlo, en su desarrollo. Una de las cosas que hemos perdido, y muy seriamente, y esto es el resultado de un tipo de demanda que es básico, que es central, que es alimentos. La agricultura es la actividad humana que ha destruido más la diversidad biológica en el planeta. Y suena horrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. No es que la agricultura sea mala, es dos cosas. Primero, la enorme demanda que hemos tenido por alimentos, combinación de población por demanda por cápita, pero también lo mal que hemos manejado la agricultura, a pesar de que los rendimientos han subido mucho por hectárea. Estamos ejercitando una agricultura extremadamente lesiva al medio ambiente, yo diría en términos globales en el planeta. Hemos perdido alrededor de, y esto son las cosas que yo quería cambiar, son 125 millones de hectáreas, no 25 millones de hectáreas. Es que hice algunos cambios en el avión que ya no están aquí, los hice en mi USB, lo siento mucho. Pero hemos ganado con plantaciones forestales, pero menos 125 más 31 nos da una pérdida total de menos 94 millones de hectáreas por década perdidas de bosques en el planeta. Esta es la velocidad a la que lo estamos cambiando, y los cambios están ocurriendo fundamentalmente para producir granos, para producir forrajes, para producir carne.
Estos son los propósitos, además por incendios y cosas de este tipo, pero básicamente por esas razones. 22% anual, 0.22% anual, que es brutalmente alto. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando se inicia una brecha de entrada. La selva es en Rondônia, en el centro de Brasil. En 1975, esta era la visión desde el satélite, se abrió un camino. Unos cuantos años después, 14 años después, estas son las entradas a los lados, y finalmente esto es lo que queda 25 años después de que esa brecha o esa carretera se abrió en Rondônia. Y esto se ha extendido muy fuertemente justamente por esa presión. Tiene vida propia esto. Espero que la pantalla que tengo enfrente no esté enseñando lo que yo tengo aquí, porque no tiene nada que ver. Una gran parte de esto se está abriendo por los problemas, por las necesidades de soya, por ejemplo, para China, por las necesidades de granos nuevos, por la necesidad, el consumo mucho mayor de carne en esos países, y esto es una presión que los chinos o los norteamericanos no sienten en su país. Es una manera de diferir el costo ecológico a otra parte. Yo quiero carne, mano, pero tú te echas tus selvas, ¿no? Es un poco puesto burdamente el proceso que está ocurriendo. Pero bueno, aquí está México, sin necesidad de irnos a Brasil. La mancha gris claro era lo que teníamos de selvas tropicales, todas las selvas secas, selvas húmedas del país, hace unos, digamos, a principios del siglo XX, 1910, 1920. La oscuro es lo que quedaba en el 2001 de selvas en el país, que es verdaderamente una pérdida gigantesca. Y si uno dijera que, bueno, pues los que vivían en las selvas ahora viven muy bien, tienen casas, están educados, mandan sus hijos a las universidades, tienen buenos hospitales, pero creo que no es el caso. Una de las cuestiones en las que se liga esta modificación de la diversidad biológica y el otro elemento, que es el cambio climático, es que cuando tiro selvas, lo que estoy haciendo es emitir gases de invernadero, dos muy importantes: carbón por la quema y por el proceso de descomposición, y metano también por el proceso de descomposición. El metano es todavía más opaco a la radiación que sale, y por lo tanto guarda mucho más radiación infrarroja que el carbón. Entonces tenemos aquí un proceso. Estas son la forma como ha habido emisiones antropogénicas por el cambio de uso del suelo en África, en el sur y sureste de Asia y en América Latina. Y como pueden ver ustedes, hemos sido contribuyentes muy importantes de esto en emisiones por deforestación, nada más, que equivalen alrededor del 18% del total de las emisiones del planeta. Y ha habido un incremento muy grande a partir de los 80, de los cuales Brasil ha sido un actor muy importante en este sentido, pero países como México o Costa Rica o algunos otros centroamericanos no nos hemos quedado atrás. Las tasas de producción entre el 2000 y el 2005 equivalen a aproximadamente 1.5 petagramos, son 1.500 millones de toneladas de carbón por deforestación. Esto es una cantidad verdaderamente fenomenal de producción de carbón al año. El otro efecto que hay por la deforestación es que se pierde el efecto de resumidero de las masas vegetales. Como les decía yo, uno de los servicios que los ecosistemas nos proveen es chupar el CO2 de la atmósfera, convertirlo por la fotosíntesis en materia verde y luego de ahí generar pues toda la cadena trófica. Pero a medida que vamos cortando bosques y selvas, vamos perdiendo capacidad de
extraer CO2 de la atmósfera, al mismo tiempo que estamos aumentando por el incremento de combustión CO2, el balance final es un gran incremento de CO2 en la atmósfera. Más de 3,000 millones de toneladas al año de CO2 se acumulan en la atmósfera en este momento. Cada año depositamos 3,000 y pico de millones de toneladas en nuestra cuenta de banco allá arriba, una cuenta de banco que hace cada vez más caliente la atmósfera del planeta. Esto era este mapa que ven ustedes ahí, era la capacidad de absorción de CO2 en el hemisferio norte, básicamente. El verde es una gran capacidad de absorción, el rojo es un déficit, es decir, áreas en donde no se estaba absorbiendo dióxido de carbono, y esto es lo que se observa en los años siguientes, entre el 94 y el 2002 al 2004, en el mismo hemisferio norte. Pueden ver cómo ha cambiado muy fuertemente la capacidad de resumidero de nuestros sistemas ecológicos terrestres en este hemisferio norte. Pero eso es lo que estaba pasando en el terreno, pero digamos en el territorio, en la parte seca, en la tierra, en la parte continental. Pero siempre se ha dicho que en el mar la vida es más sabrosa. Y vamos a ver si es cierto que el mar es la vida más sabrosa. El mapa que tienen ustedes arriba refleja la cantidad de biomasa de pescado para mesa en 1900, la cantidad de carne que había disponible por mesa en los países del Atlántico Norte a principios del siglo, ¿no? Y como pueden ver en la escala, el rojo es más de 11 libras por mesa, y el blanco es muy poco, es menos de una libra por mesa. Y abajo está la situación en el 2000. En 100 años hemos realmente depauperado la capacidad de producción de carne marina para el mundo, y esto es nada más en un área del planeta. Lo que pasa es que estamos cada vez con mejores artes de pesca, pescando más y más profundamente, más y más eficazmente. Eficazmente quiere decir arrastrando mucha más carga de una sola tarea de carga, ¿no? Esta es una imagen, cuando yo la vi se me cayeron los pantalones la primera vez que vi esta imagen. Es lo que queda del fondo del mar después de que pasa una red de arrastre de fondo, y la extensión que está como esto es mayor que las zonas deforestadas en la parte terrestre. Es verdaderamente una depredación absoluta la que se ha hecho, porque pues, con el mar no es de nadie. El que primero llega y con mejores artes de pesca se lleva lo que tiene enfrente y ahí acabamos, ¿no? Y aquí está la historia de las pesquerías. Lo que van a ver ahí es, las zonas blancas son zonas prepico, es decir, de gran abundancia de peces, las rojas intensas de capturas pico y las rosadas de capturas pospico, es decir, donde ya se extinguieron ya está más allá de la zona de máxima explotación, no están agotadas las pesquerías. Ahí les va de nuevo, para los que no la pescaron, es rápida. Blanco, gran abundancia de peces, rojo, pico, rosado, pospico. Y pueden ver el año que está pasando ahí abajo a la izquierda. De manera que prácticamente a finales de los 90 estamos en una situación en la que ya no hay áreas en las cuales haya pesquerías picos o prepicos. Otro de los elementos que tiene que ver mucho con la producción de alimentos es justamente, ¿cómo hago para producir más alimentos? Pues pongo un montón de fertilizante, ¿no? Es una de las maneras, lo cual hace sentido. Meto fertilizante, meto agua, meto mucha energía y tengo 12 toneladas de maíz o 14 toneladas de maíz por hectárea, suave. Pero uno de los efectos de hacer eso es que tengo resultados
muy lejos de donde estoy cultivando el maíz en Iowa, que no tiene nada que ver con lo que estoy produciendo acá y que tiene un valor que el maíz que estoy produciendo no refleja de ninguna manera. Lo que ven ustedes ahí, ahorita se los voy a explicar eso, lo que ven ustedes ahí es la forma como el nitrógeno reactivo antropogénico, esto quiere decir los fertilizantes que la gente introduce, han crecido desde el principio del siglo pasado hasta prácticamente el presente, que es la línea roja, y las predicciones que hay de incremento de utilización de fertilizantes en diferentes partes del mundo. Y lo que estamos teniendo ahí es que estamos metiendo ya más nitrógeno al planeta del que las plantas fijan naturalmente. Es decir, hemos artificialmente duplicado el nitrógeno que está disponible en todos lados. Y uno de los efectos que hay de esto es que por la ineficiencia con la que se usan los fertilizantes, ¿por qué se usan con ineficiencia? Porque están subsidiados. En Estados Unidos los fertilizantes tienen el subsidio correspondiente al subsidio que tiene el petróleo en los Estados Unidos, porque son derivados del petróleo. Entonces, pues no me cuestan mucho, mano, yo los uso, ¿no? Y también lo hacemos aquí en México, digo, cantamos nada mal las rancheras en ese sentido. Lo que ustedes ven ahí es una foto de también satélite del Golfo de México. Los colores rojos son la cantidad de clorofila alfa que está en el mar, y esto lo que está significando es la cantidad de algas que están creciendo en el mar, y esto lo que significa es la cantidad de oxígeno que se está extrayendo del agua del mar para el funcionamiento de las algas. ¿Y qué quiere decir esto? Que se vuelven desiertos para los peces. No hay vida animal. Estas zonas rojas son para todos los fines prácticos el desierto de Gobi, el equivalente al desierto de Gobi en el mar. No hay virtualmente vida animal. No es que no haya nada, pero es que no hay nada digno de utilizarse, ¿no? Y como estas, y esto es el resultado del drenaje de la mayor zona agrícola de los Estados Unidos, que es el Midwest, y tienen ustedes ahí las diferentes densidades de utilización de fertilizantes. Todo eso sale por un embudo que se llama el río Mississippi, que sale al Golfo de México y que arrastra todo esto y que produce esa eutroficación tan seria en el Golfo de México. Pero digamos, bueno, pues es que esta es la zona más grande del mundo, es el desierto marino más importante, pero no, no es el caso. Aparte de que esa zona está creciendo intensamente cada año, produce una caída de la vida en ese lugar que casi nos lleva a una era geológica realmente previa a que hubiera muchas formas desarrolladas, pero hay 50 o 100 de esas zonas muertas en el mundo. Yo les estoy enseñando una nada más, la del Golfo de México. Cada una de esas esferas que están ahí es una zona muerta como la del Golfo de México en el planeta. ¿Quiénes sufren de esto? Bueno, obviamente quienes viven de la pesca, pero también muy fuertemente los pescadores ribereños, es decir, los pescadores que viven de lo que pescan, porque se lo comen, no porque lo venden. Es decir, obtienen su alimento de la pesca en la costa, y es una enorme cantidad de gente que vive de esto. Esto nos suena así como a ciencia ficción, pero son millones de personas que viven de esto, y estos son los que primero tienen el efecto de este asunto. Uno de los resultados que a mí más me impresionó cuando recopilamos ya todos los capítulos es que está expresado, esta gráfica es un poquito quizá difícil de entender, pero ahí les va, a ver si les queda claro. Lo que tenemos en el eje de las Y, en el eje vertical, el que sube, es una escala logarítmica de número de veces que ocurre algo, y en este caso es extinciones por cada 1000 especies por cada 1000 años. Empezamos con 0
el siguiente orden es 0.1, el siguiente es 1, 10 veces más, el siguiente es 10, 10 veces más, es una escala logarítmica, es decir, no crece aritméticamente, sino logarítmicamente. Es decir, cada brinco es 10 veces más que el anterior. Y en el eje horizontal tenemos diferentes grupos de bichos con los cuales se ha calculado las tasas de extinción en diferentes momentos. Hay 3 grandes momentos: el pasado distante, que es el récord fósil, los registros fósiles; el presente, que es el medio, y lo que se calcula para el futuro. Y lo que ven ustedes ahí de esos grupos, lo que ven ustedes ahí en los rectángulos estos, son las barras en las que oscilan esos valores de extinciones por 1000 especies por 1000 años. Pero lo que hay es que hay un gran brinco entre el registro fósil, lo que tenemos en el presente, y lo que, basado en la manera como se están acercando las especies a estar en peligro de extinción y en riesgo, se proyecta que puede pasar en el futuro. Y lo que hay ahí es una línea recta que es logarítmica. Estamos perdiendo a una velocidad exponencial especies del planeta. Esto es verdaderamente impresionante, a mí me dejó perplejo, porque es un aviso de que en algunos casos ya no vamos a poder parar el proceso si no tomamos medidas realmente muy importantes. El otro elemento que es muy importante después de la agricultura en la pérdida de ecosistemas son las invasiones, es decir, son las especies invasoras que se mueven con el tráfico comercial o con el tráfico humano. La primera especie invasora que produjo un daño gigantesco en este país lo trajeron los españoles en la conquista y fue la viruela. Es un bicho invasor. Llegó a un lugar donde no había defensas y redujo la población de este país a una 10ª parte. Es un ejemplo clarísimo. Pero bueno, sin ser tan dramáticos y sin irnos tan lejos, ese movimiento de gente y de comercio y de mercancías y de cosas ha producido un movimiento enorme también de especies, en el cual tienen aquí un buen ejemplo, que es el lirio acuático, que como pueden ver es muy hábil en cubrir muchas áreas de presas, lagos, cursos de ríos, etcétera, y que fue una especie traída de Brasil para una exposición en Luisiana. Les encantaron las flores, la gente empezó a comprarla, a llevarse a las casas, y luego las gustaban, la botaban al drenaje, o los que estaban en Miami lo botaban a los canales, y el lirio está ahora por todo el mundo generando problemas muy serios, y como esto hay cientos de especies que han acabado con las especies locales por la dominación que tienen cuando llegan. Bueno, esos son algunos de las cosas que han pasado con los sistemas ecológicos. La otra cuestión muy importante es esto que en inglés se llama trade-off, es decir, gano esto pero pierdo esto otro, ¿no? Es ese proceso para el cual yo no encuentro una palabra en español adecuada. Transacción, pero no es transacción, no sé, trade-offs. Todo el mundo me entiende que es un trade-off aquí. Cuando cambiamos un sistema ecológico para obtener un beneficio, perdemos ciertas cosas. Cuando corto un bosque para poder sembrar maíz o trigo o papa o alfalfa, lo que quiera, pierdo la capacidad de absorción de CO2 de ese pedazo de bosque, de infiltración del agua, de formación del suelo, pero gano poder tener un alimento. ¿No? Está bien. Lo que pasa es que no hemos aprendido a hacer un balance adecuado entre los beneficios reales de una cosa y los costos reales de esa acción, porque muchas veces los costos reales están completamente camuflajeados por toda una serie de cuestiones de mercado, como por ejemplo el subsidio a los energéticos, ¿no? Si yo tuviera que pagar
el costo real del petróleo y sus consecuencias ambientales. En cada kilo de fertilizante que uso, por ejemplo, usaría fertilizante con muchísimo más cuidado, porque la mitad del nitrógeno que se aplica en la agricultura se pierde, se lava, se va en el suelo con el agua, la mitad. Entonces, obviamente si me costara más, pues no lo usaría o usaría con mucho más cuidado esos insumos. Entonces, hay esta cuestión de los trade-offs que son muy importantes, pero también hemos tenido como consecuencia pérdida, degradación de servicios ecosistémicos, probabilidad de cambios no lineares, quiere decir abruptos, y ahorita vamos a ver algo de eso, y en consecuencia de todo esto también una exacerbación de los grados de pobreza de muchos países. Hemos podido en el siglo pasado, a pesar del crecimiento de la población, hemos podido aumentar alimentos, los alimentos son menos caros en general, globalmente, hemos podido bajar la tasa de mortalidad infantil en general también en el planeta, la esperanza media de vida ha aumentado en general también en el planeta. Sé que hay lugares donde no ocurre esto, pero digamos la media global sí se ha modificado. Ha habido una serie de beneficios por esa transformación de los ecosistemas. La cuestión es que a esos beneficios no los hemos contrapuesto con los costos para saber en dónde realmente estamos teniendo un beneficio y en dónde estamos teniendo un costo mucho más grande, ¿no? De todos los ecosistemas que vimos y de los servicios ecosistémicos que se evaluaron en ese estudio, más de la mitad se los está llevando la trampa, para ponerlo en términos muy llanos. Y esto generalmente va ligado con daños al bienestar de las personas, al bienestar de las sociedades, donde uno ve que hay estos daños y donde uno ve cómo está la gente, ¿no? Están muy ligados el uno con el otro. Todavía no sabemos qué tanto uno es una cuestión directa de causa y efecto, es una de las cosas que hay que aprender, pero hay una relación ahí muy clara entre estas dos cosas. Aquí están algunos de los servicios, incluso los servicios a los que sabemos valorar, les damos costo, les damos valor, nos está llevando la trampa, excepto unos cuantos. Hemos hecho mejor las cosas en la producción de cultivos, de ganado, las pesquerías las hemos mandado al diablo, las hemos arruinado, la acuicultura se ha mejorado, pero ahorita vamos a ver a qué costos se ha mejorado la acuicultura, alimentos silvestres para abajo, la madera más o menos, algodón y seda, fibras lo mismo, pero leña, los recursos genéticos, bioquímicos, medicinas, agua dulce, todos estos se han ido para abajo mundialmente. Y de los otros servicios de regulación y culturales, lo mismo, todos menos uno, y esto es más o menos que es la regulación del clima, porque ha habido un reverdecimiento del norte, Siberia, Canadá, con el aumento de CO2, curiosamente ha habido un reverdecimiento de esas zonas, pero eso va a durar muy poco tiempo. Entonces hemos tenido ahí un pequeño flujito de mejor servicio ecosistémico en captación del CO2 y regulación del clima, pero va a ser de duración muy breve. Todos los demás han ido para abajo. Y los servicios de regulación se han perdido. Ahí está una gráfica de la intensidad o de la cantidad de inundaciones en todos los continentes. Pueden ver que entre 1950 y el 2000 ha habido un aumento gigantesco de estos daños, no solamente porque hay ciclones y huracanes más intensos, sino porque hay pérdida de capacidad del flujo de esa agua de lluvia. Ya el agua no se queda ya atorada, baja
a una gran velocidad porque no hay nada que la detenga y tenemos los deslaves gigantescos y las inundaciones gigantescas que hemos visto aquí mismo en Tabasco, en Chiapas, en muchas otras partes sin tener que irnos a otras partes. Y estos son los reflejos de este proceso. Y lo mismo, el valor económico, una de las cosas que hemos encontrado también en el estudio es que muchas veces el valor económico de mantener los ecosistemas intactos es mucho más alto que el de su transformación. Sí vemos el beneficio público de este bien, no el privado. Y esto tiene repercusiones muy grandes y se los voy a enseñar aquí. Este es un ejemplo de la conversión de manglares a granjas camaroneras en Indonesia. Ejemplo real, medido econométricamente con mucho cuidado. En 1987 convierten ese manglar en Indonesia a camarón, 99, y aquí está un análisis económico de comparar el beneficio de mantener el manglar como está a convertirlo a granja camaronera. En el manglar, pues yo recibo bienes como madera y otros productos forestales no maderables de alrededor de $90 por hectárea. Esos son valores por hectárea. Pero si lo convierto a camarones, tengo un beneficio neto de $2,000 por hectárea. ¿Quién diablos va a comparar $2,000 por hectárea contra $90 por hectárea? A pesar de que hay ahí costos muy altos por toda una serie de razones. El beneficio neto es $2,000 por hectárea. Pero vamos viendo algunos otros elementos. Generalmente no le damos valor a que esos manglares son lugares de criaderos de peces, de todos los peces que luego salen al mar y que son pescados por quienes viven de ello. Y tampoco como protección del litoral, lo cual, bueno, pues depende un poco de quién le da valor. Algunos dicen, no, esto no tiene ningún valor como protección del litoral, otros sí. Hay un ejemplo muy claro del papel que jugaron los manglares en la protección de todo el sureste de Asia, las islas de Indonesia, Java, Sumatra, etcétera, con el tsunami. El tsunami no tiene nada que ver con cambio climático, fue un fenómeno cataclísmico de placas, de las placas continentales, pero produjo una olota, y esa olota fue y atascó y pegó contra todas estas islas. Las islas que tenían manglares bien protegidos fueron las islas que sufrieron menos y arrecifes coralinos bien protegidos. Los que no los tenían se los llevó la trampa. No tengo aquí una foto para enseñarles lo que pasó en la isla de Aceh, que fue uno de los claros ejemplos de estar desprotegido por la ausencia de manglares. Pero aún así, vamos a seguir haciendo el análisis. Si le quitamos los subsidios que tiene el producir los camarones, que los tiene en todos lados, en realidad entonces nos vamos muy por abajo de esos $2,000, nos vamos a menos 1,700, y los costos de contaminación por el uso de toda una serie de elementos, pero también biocidas, bactericidas, antibióticos, etcétera, que se tienen que usar para mantener los camarones sanos. Esos costos tienen un costo importante de reparación ambiental y finalmente de problemas de restauración. Entonces acabamos en realidad con que el valor público del manglar es mucho más alto como está que manejado como granja camaronera. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que estamos convirtiendo un bien de beneficio público a un bien de beneficio privado de unas cuantas personas, de una compañía o de unos cuates que trabajan en la granja camaronera. Esto es una de las cuestiones que está ahí. Yo sé que es muy difícil de lidiar, pero es un elemento muy importante en estos análisis. Uno de los problemas es que tenemos que aprender a meter en las cuentas nacionales
estos elementos del valor de los servicios ecosistémicos, su degradación, su pérdida, porque juegan un papel muy importante. El Producto Interno Bruto lo que mide es un cuadrito de una película. Eso es el Producto Interno Bruto de un país en un momento. Pero no sabemos si viene de arriba para abajo o va de abajo para arriba. Es un cuadrito. No se puede predecir el Producto Interno Bruto para muchos años más, con certeza, como ya sabemos en este país. Pero ese Producto Interno Bruto no incluye la pérdida del capital natural, la pérdida de bosques, la pérdida de suelos, la pérdida de capacidad de retención de agua, la pérdida de absorción de CO2 de la atmósfera. Y tenemos que aprender, aunque sea burdamente, a empezar a meter estas cosas en nuestras cuentas nacionales, porque lo que ha pasado, y varios economistas lo han hecho, uno de ellos, Siddhartha Dasgupta, que es un economista inglés, ha hecho un análisis de esto y encuentra que la mayor parte de los productos internos brutos de los países, si uno contabiliza estos costos, son productos internos brutos negativos. Algo está pasando ahí que no estamos pescando adecuadamente. El incremento de probabilidad de cambios no lineales, ¿qué es esto? Pues es un cambio que no se mueve con cada unidad de modificación del ambiente, una cierta unidad de modificación de ese factor, no se mueve de esta manera, sino que tiene un crecimiento, se mantiene más o menos estable y de repente, sin saber dónde, en un umbral absolutamente difícil de medir, ¡punk!, hay una gran caída y muchas veces una caída sin capacidad de recuperación. Cada vez se están dando más de estos fenómenos, son fenómenos sociales, curiosamente, de fenómenos complejos. En los fenómenos sociales hay estos cambios abruptos, la gente parece estar muy tranquila, todo va bien y de repente algo, quién sabe qué, dispara un cambio y tenemos una revolución en algún lugar, un alzamiento o un malestar social profundamente sentido, ¿no? Les voy a enseñar uno, aquí está uno de ellos, de cambio no lineal, son las pesquerías de ¿cómo se llama? Cod, bacalao del Atlántico Norte, muy estable por mucho tiempo, se meten nuevas artes de pesca por ahí de los 70s, 80s, aumenta enormemente el esfuerzo de pesca, hay una caída, luego vuelve una recuperación porque se dicen, caray, espérate, vamos a dar una veda, hubo una veda, vuelven a pescar ya no a la misma intensidad y ¡pac!, vuelve a haber otra caída de la cual ya no se ha recuperado la pesquería del bacalao en el Atlántico Norte. Muchos empleos perdidos, mucha gente que vivía de esto ya no puede vivir de esto, pero lo que es importante es que un recurso deja de ser recurso de una manera totalmente impredecible. No había manera de predecir en esa curva dónde diablos iba a pasar ese ambiente. Y lo mismo está pasando de esto con los problemas de eutroficación en los mares, con problemas de pérdida de arrecifes coralinos en muchas partes. Y como decía yo, si todo esto hubiera pasado, pero los niveles de pobreza no se hubieran aumentado tan grandemente, pues no es el caso. En todo el mundo las distancias entre los que mucho tienen y los que poco tienen se han incrementado fuertísimamente. El número de gente que vive con $1 o $2 al año es miles de millones en el planeta. La gente que no tiene agua, eso se da por cientos de millones. La desnutrición, a pesar del aumento en los alimentos, en números totales, no en proporción, es mucho más grande que la que había hace 10 o 15 años, etcétera. Tenemos ahí problemas realmente muy severos, es decir, una parte de la población mundial está recibiendo los impactos de esto de manera mucho más brutal que otra parte de la población. Bueno, es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son las perspectivas, para ir un poco más rápido? La evaluación de los ecosistemas tuvo una parte de escenarios, no me voy a meter en detalle de ellos, son 4 escenarios básicamente los que se usaron.
y esos escenarios son la forma en que los países enfocan sus problemas, los servicios ecosistémicos, ya sea reactivamente o proactivamente. Reactivamente actúan solo cuando hay una bronca y hacen algo, proactivamente se adelantan a que no haya broncas. Esto es un eje de de los 4 escenarios, y el otro eje es una mente globalizada contra una mente regionalizada o nacionalizada. La combinación de estos 4 es lo que dio los escenarios, los pueden consultar aquí, no me voy a meter, son muy ricos en información, pero el hecho es que en todos ocurre que el área agrícola va a crecer muy fuertemente en los países en desarrollo, y las regiones industriales se van a mantener más o menos igual, van a bajar un poco, y que el área boscosa se va a aumentar un poco en los países industriales, pero va a caer muy fuertemente en los países en desarrollo. Una cosa tiene que ver con la otra. Aumento mi agricultura, pues no puedo hacerlo más que cortando los sistemas ecológicos que tengo, los bosques, ¿no? Otra predicción es cuáles son los ecosistemas que van a sufrir más en ese proceso de modificación y de desarrollo. El color rojo les da la intensidad de lo que va a ocurrir hacia mediados del siglo. La derecha son pérdidas, la izquierda son ganancias. El único sistema que gana de todos los que hay son los bosques templados de las estepas y de las zonas de la estepa ibérica, sibérica y Canadá. Todos los demás pierden, y los que más pierden son las zonas tropicales del mundo, en donde va a haber la mayor presión de transformación de los sistemas ecológicos, y obviamente pues México está muy claramente ahí. El otro es que en esas causas directas de cambio, la más importante hacia este siglo va a ser cambio climático, en lo que se refiere a modificaciones de la diversidad biológica, es decir, de los ecosistemas. Porque incluso por encima o en adición y sinergia a la actividad humana. Para que no tuviéramos realmente serios cambios, deberíamos mantener los niveles de CO2 en la atmósfera estabilizados alrededor de 450 partes por millón. Ya estamos ahorita por arriba de 385, ¿no? O sea que en los siguientes, y como van a ver ahorita la velocidad a la que aumenta, no vamos a tardar gran cosa a llegar ahí, y en ese momento vamos a tener un cambio realmente importante de temperatura, de 2 grados más de temperatura en todo el planeta, que va a significar modificaciones muy importantes, no solamente a los ecosistemas naturales, sino también a los manejados por el hombre, la agricultura, la ganadería, fundamentalmente. Donde vamos a crecer las cosas va a tener que tener una planificación muy importante. No voy a meter a darles más información de cambio climático, hay mucha, ya la conocen, algunos han visto ya esta transparencia, pero aquí está, por ejemplo, 2 o 3 nada más cambios de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, con la temperatura en Europa. El cuadro de la izquierda tiene en colores negros, los colores más negros, el número de días, bueno, todos es una gama de colores, el más oscuro es 100 días o más, que tienen temperaturas de 30 grados centígrados o más en el año. Esto, lo de la izquierda es lo que hay en el presente o hubo en la última década del siglo pasado, y lo de la derecha es lo que va a haber en las 3 últimas décadas de este siglo, según un modelo que predice cómo van a ir cambiando estas temperaturas en función de la cantidad de CO2 que va a haber en la atmósfera, etcétera. Y como pueden ver, el único lugar habitable va a ser
Dinamarca, Noruega, Suecia, porque el resto, el Mediterráneo, va a ser prácticamente invivible de las grandes temperaturas que va a haber, siempre y cuando la corriente del Gulf Stream no se rompa, porque si se rompa lo que va a pasar es exactamente el contrario, esta zona va a estar helada. Como sea, yo no tendría una propiedad en Europa. Esta la quito. Las causas de acumulación del CO2 atmosférico son básicamente aumento de actividad de la economía global, la pérdida de la capacidad de resumidero de los, que es el último, de la eficiencia de resumideros naturales y la pérdida es decir, la mala intensidad de carbón en los procesos industriales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto carbón genero por cada unidad, por cada dólar de producto que produzco? Eso es la intensidad de carbón. En muchos países esa intensidad de carbón es muy baja, quiere decir son muy eficientes en producir bienes con un impacto de producción de CO2 muy baja. En México estamos muy mal, tenemos una de las malas, no sé, a lo mejor Adrián nos podría decir ahorita cómo estamos, pero hemos perdido capacidad en esa intensidad de carbón. Quiere decir que tenemos una industria poco eficaz en el uso de energía para producir un bien que nos da una cantidad de dinero. Pero vean ustedes las tasas de acumulación de CO2, cómo han ido subiendo entre la década de los 70, de los 80 y de los 90. Hemos subido fuertemente hasta unos 5 partes por millón por año y ahorita debemos estar muy cerca ya de las 2 partes por millón por año. Quiere decir que en 10 años más, de las 285 que tenemos, 385 que tenemos ahorita, vamos a tener 405 partes por millón por lo menos, y en muy poco tiempo más vamos a llegar a esas 450 que la gente piensa que no deberíamos llegar para no tener un incremento de temperatura del tamaño y del nivel del mar y de una serie de otras cosas que no estoy tocando aquí. Pero esto tiene que ver obviamente con problemas de la forma como estamos usando los ecosistemas. Reversiones, los modelos sugieren que algunos de los escenarios, esos escenarios serían mejores en revertir estos daños. El peor de los escenarios es ese que se llama Order from Strength, que es un sistema muy centralista, muy poco globalizado, totalmente dominado y de planeación centralizada, ¿no? Este es el acabose, si vamos por ahí, y además muy reactivo a los problemas ambientales. Los otros sistemas es muy discutible esto, ¿no? Por eso no me quiero meter en ellos, pero es muy interesante que los vean y que los estudien porque les van a dar mucha información. Las respuestas que hay, bueno, pues el primero es el cambio demográfico que tendríamos que atender y tratar de rebajarlo incluso más de lo que las tendencias ahora están sugiriendo. Pero lo más importante para mí son los patrones y niveles de consumo per cápita de las sociedades. Si no atendemos esto, yo no veo realmente cómo diablos vamos a poder tener un valladar importante al cambio climático por un lado, pero la pérdida de diversidad biológica por la otra. Y esto supone un cambio de actitudes y de comportamiento muy grande. Supone no consumir más allá de lo que realmente necesito. Y a ver quién define esto claramente, no es fácil. No, sí, pero lo tenemos que hacer y va a haber que hacerlo porque si no, lo que va a hacer es que se nos va a imponer esa limitación por las circunstancias de afuera, en vez de que nosotros definamos esa situación. Son dos cosas muy diferentes. Hay cambios tecnológicos, obviamente, que habría que tomar, muy importantes, cambios sociopolíticos,
que tienen que ver con la participación de la gente en decisiones en estos asuntos, etcétera. La valoración de los servicios, el darle lugar a los costos ecológicos de la producción en las cuentas nacionales, etcétera. Hay varias respuestas que se podrían sacar. Yo me voy a brincar rápidamente esto para llegar al final. Horizontalidad en la toma de decisiones que tienen que ver con el ambiente, el darnos cuenta que los problemas ambientales no son responsabilidad exclusiva del Ministerio del Medio Ambiente o Secretaría del Medio Ambiente o como se le llame en los países, sino de todo el mundo. Economía, agricultura, recursos hidráulicos, hasta la defensa, vaya. Todo el mundo tiene un papel que jugar aquí y todo el mundo debe ser corresponsable en atender esas cosas, pero también responsable en responder por las acciones que toma en su campo respecto a los costos ecológicos de sus acciones o de sus políticas propias sectoriales, ¿no? Eliminar subsidios que promueven uso excesivo de servicios ecosistémicos y mejores instrumentos económicos que ayuden a valorar esos servicios ecosistémicos, como ya lo había dicho, tecnologías, cuestiones comportamentales, que ya lo dije. Uno muy importante, especialmente importante para México, es darle empoderamiento a los dueños de nuestros ecosistemas. 80% de los bosques mexicanos y de las selvas mexicanas son propiedad comunal y ejidal, 80%. Esos son los dueños de los ecosistemas. Si no les damos capacidad para entender cómo manejar sus sistemas y ayuda y una serie de mecanismos que los hagan capaces de manejar mucho más racionalmente ese capital natural que ellos tienen, vamos a tener dos problemas: perder el capital natural y tener una población crecientemente desprotegida, desposeída, inmigrante hacia los Estados Unidos. En resumen, y con esto trato de llegar ya al final, los cambios del último medio siglo son inéditos en términos de las pérdidas de nuestros ecosistemas marinos y terrestres, con el afán de satisfacer las necesidades de la población mundial, fundamentalmente de alimentos, fibras, madera. Las ganancias netas sustanciales en bienestar que las ha habido han sido a costos ecológicos crecientes que no hemos sabido valorar, que apenas ahora estamos pescando, pero que tenemos que entender de mucha mejor manera. La degradación de estos servicios ecosistémicos, todos los escenarios sugieren que se va a exacerbar, por lo menos en la primera mitad del presente siglo. O sea, vamos a tener condiciones todavía más malas y que necesitamos revertir esa degradación de los ecosistemas, pero que no se puede hacer con una sola medida. Involucra políticas públicas, involucra cambios comportamentales, involucra otro tipo de esquemas de desarrollo económico del país. Este es el sitio en donde ustedes pueden bajar toda la información del Millennium Ecosystem Assessment, absolutamente todo, gráficas, tablas, textos, todo está a disposición de quien quiera bajarlos. Es una gran cantidad de información, pero bueno, si tienen interés, saben que buscan, lo pueden lograr con mucha facilidad. Los logros y limitaciones de este assessment, bueno, pues uno fue la concientización global, sin duda, de qué nos ha costado desarrollarnos a donde nos hemos desarrollado, aparte de la cuestión climática, y también una inspiración para llevar a cabo ese tipo de evaluaciones globales, pero ahora a nivel local o regional, porque mucho de esta información es muy difícilmente aplicable a nivel regional o local, ¿no? Se da una idea de qué está pasando en el planeta, pero ¿cómo hago yo para manejar un bosque en Oaxaca, en el norte? Esos datos no me ayudan gran cosa, necesito otro tipo de información y voy a tocar eso muy rápidamente. Entonces, una limitación claramente es esta cuestión de escala,
que es muy complicada, la insuficiente comprensión de la relación entre servicios ecosistémicos y bienestar humano, que es algo que se tiene que revisar, y que hay un problema muy importante, en mi opinión, y estos son opiniones mías de las limitaciones del Millennium Ecosystem Assessment, y es que los países que no saben o saben muy poco de su diversidad biológica y de sus ecosistemas, siguen sabiendo muy poco de su diversidad biológica y de sus ecosistemas, porque no hay un mecanismo que los ayude a mejorar sus niveles de comprensión de estas cosas. Esto debería haber ocurrido, yo creo que era una obligación de la CBD, no ha ocurrido, y los países que están amolados en ese sentido siguen amolados en ese sentido. Hay una cuestión de fronteras de investigación, ya me lo voy a saltar esta parte. Esto es lo que para mí habría que preguntar en una evaluación de los ecosistemas. ¿Qué tipo de información requiero que sea útil para los dueños de los recursos, que lo puedan utilizar, que la puedan observar, que la puedan aplicar? Saber que hemos perdido tanto por ciento de los bosques del mundo no les ayuda mucho. Nos ayuda a tener idea de qué diablos ha pasado, pero no les ayuda mucho a ellos para saber cómo manejar el bosque, cómo debo manejar y comunicar esa información de tal manera que la gente la comprenda, la entienda y la pueda utilizar, cómo sea accesible y útil, cómo hacer que la gente tenga acceso libre y restricto al alcance de la información que requerimos que la gente tenga, cómo genero incentivos que apoyen el uso de esa información para la gente. Decir, bueno, sí, ya sé cómo, pero no tengo lana para poder hacer un ordenamiento de mi bosque, por ejemplo. ¿De dónde consigo la lana? Bueno, tener los mecanismos para que eso ocurra, y cómo tener enfoques de manejo adaptativo, es decir, esto es lo que sé mejor de cómo manejar mi bosque, vuelvo al bosque, perdón, y lo voy a hacer así, pero voy a monitorear, a ver si estoy consiguiendo lo que me había propuesto conseguir. Si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué fue mal? Manejarlo y adaptar mi manejo de tal manera que mejoro las cosas para el siguiente paso. Y entonces empiezo a tener una forma en la que aprendo de lo que estoy haciendo para hacer las cosas mejor en el siguiente paso. Este manejo adaptativo es absolutamente esencial en el manejo de recursos de los cuales conocemos muy poco. Son sistemas muy complejos y tenemos solamente una información muy fraccional. Debo decirles que México está haciendo esa evaluación de los ecosistemas, de nuestros ecosistemas. Conavio lo está organizando. Tenemos un estudio que ya estamos acercándonos al final. Esta es la segunda vez que digo que nos estamos acercando al final, pero creo que esta vez sí es en serio. Ya estamos mandando los capítulos al editor en la imprenta, entonces ya se está acercando. Apenas estamos empezando, pero ya vamos ahí. Son 60 y tantos capítulos, 5 volúmenes, 540 autores, y esto lo subrayo, no es fácil poner una comunidad de este tamaño en un tema en México a escribir sobre ese tema. A lo mejor en medicina y a lo mejor en ingeniería, pero no en muchas otras cosas que tienen que ver con la política nacional. Y esto es una cosa que me parece que es muy valiosa y que la tenemos que ver. Y además de una buena cantidad de revisores externos que van a hacer ese mismo proceso que se hizo con el Millennium Ecosystem Assessment. Lo que ven ustedes ahí son los títulos de los diversos volúmenes. Uno de los coordinadores de ese volumen está aquí sentado, es Jorge Soberón, del primer volumen, junto con una serie de personas. Pero esto es un estudio que va a ser muy útil, yo creo, con una línea, de decir dónde estamos con los ecosistemas del país en este momento, para luego más adelante tenerlo. Termino con esta foto, que fue la primera foto del planeta tomada por el Apolo en 1968. Esta fue la primera vez en que nos dimos cuenta de, ¡ay, vivimos ahí! Esta es la Tierra, la primera vez que veíamos la Tierra desde fuera, ¿no? Tuvo un efecto muy importante en
hacer que muchos pensáramos que no era un lugar infinito, que tenía una pelota de cierto tamaño, grande, pero de cierto tamaño, que estaba ahí, y que hizo que mucha de la gente recapacitara sobre lo que estaba pasando, ¿no? De ahí salió la idea del spaceship, del planeta Tierra, etcétera, y muchas otras cosas que creo que abrieron el terreno a que la gente empezara a absorber mejor dónde estábamos y qué estábamos haciendo con el lugar donde estábamos. Pero a mí me gusta usar esta otra imagen que es de una sonda que estaba dando vueltas alrededor de Saturno, que sacó esta foto de los anillos y que me encanta que ustedes noten que ese pequeño punto que está ahí es la Tierra. Bueno, ese planeta azul tan lindo, comparado con la distancia no tan grande, no tan lejana de Saturno, es donde estamos y es lo que tenemos para vivir. Y esto yo creo que es un punto que me parece que tenemos que capturar y entender, porque no hay otro. No podemos tratar de hacer lo que un millonario excéntrico en Texas trató de echar a andar, que se llamó Biosfera 1, de reproducir varios ecosistemas, mar, selvas tropicales, desiertos, bosques, en esta unidad que costó cientos de millones de dólares y que a los 4 años se tuvo que abandonar porque era totalmente inviable. Las hormigas empezaron a invadir por todos lados, la atmósfera empezó a tener más nitrógeno del que debería tener y la gente empezó a enloquecer, los que están ahí, que estaban cerrados, es como si estuvieran en la luna, ¿no? Y total, se los digo porque ahora yo estoy en un comité tratando de ver para la Universidad de Arizona cómo pueden usar esto para otras cosas mucho más sensatas que la que se trató de hacer. Ahora, no tenemos más que este planeta y los ecosistemas que están aquí son el producto de millones, de decenas, de cientos, de miles de millones de años de evolución, un proceso que no podemos reproducir ni porque ni tenemos la capacidad para hacer una cosa tan compleja, ni tenemos el tiempo para hacer una cosa tan larga. Esos son los que tenemos. Vivimos de la fotosíntesis, vivimos de la energía solar todavía. A pesar de que no usamos celdas fotovoltaicas, seguimos viviendo de la energía solar porque es lo que las plantas pueden transformar en azúcares, en tejidos, porque es lo que los animales pueden convertir en alimentos que podemos usar y porque son los sistemas ecológicos que se mantienen de esa manera que nos dan todos esos servicios. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de esto porque en la medida que rompamos esa matriz natural, nos vamos a romper el futuro de manera realmente muy seria. Acabo con este pensamiento que me parece espléndido de lo que tenemos que hacer, que es de alguien por quien tengo mucho respeto y es muy inteligente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Sarucán Kermes por su valiosa presentación. Tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas, la cual continuará durante nuestra sesión del encuentro con la comunidad. Si alguien tiene una pregunta, le pedimos alce su mano para que se le proporcione un micrófono. Doctor, buenas tardes. Me pareció excelente su exposición y más que una pregunta sería una sugerencia, aprovechando que estamos en el Tecnológico de Monterrey. Las empresas en la contabilidad, y esto sería tal vez una recomendación al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que incluyan en la contabilidad el costo que usted está sugiriendo, para ver realmente cuál es la pérdida de patrimonio que tenemos las empresas
y si realmente estamos ganando o estamos ganando a costillas de otros. Ha dicho usted una enorme verdad, está justamente en lo que creo que debería estar ocurriendo. Y yo creo que esto que yo decía, que la cuestión ambiental no es nada más responsabilidad de un sector gubernamental, también lo digo de una profesión. No es la cuestión ambiental responsabilidad de los biólogos o los ecólogos o los agrónomos o los geógrafos o edafólogos, o cualquiera que esté alrededor de este asunto. Es de todo el mundo, es de los contadores, en el sentido de saber en qué tipo de industria está metido haciendo la contabilidad en términos de su impacto ambiental, por ejemplo. Hay un movimiento hacia allá, muy lento, muy incipiente, en donde algunas compañías ya están haciendo esto, a lo mejor un poco para congraciarse y aparecer verdes y que la gente les compre más productos, pero también, y si no seamos cínicos, también probablemente por un cierto grado de acercamiento a ese interés. Esto lo tendríamos que estimular, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con usted en esto, pero tendríamos que trabajar, no nada más, la industria es muy importante porque es la que produce los bienes que consumimos, pero más importante todavía somos los consumidores, y somos consumidores extremadamente irresponsables, muy poco cuidadosos, muy poco educados, y tendremos que aprender a ser muchísimo más cuidadosos y mucho más educados en ese sentido. Y por otro lado, un gobierno, digamos, una estructura gubernamental que aplica estas cosas a sus propias acciones y da el ejemplo de cómo no hacer ecocidios brutales en cosas que parecen muy buenas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. En primer lugar, lo felicito. Realmente la información que nos proporciona es impactante para toda la sociedad, y principalmente pensamos para instituciones como esta, que son vanguardia en el país, que marcan las políticas educativas nacionales. Mucho de estos temas, ojalá que estas instituciones se subrayen la importancia de establecerlos como objetivos. Y siendo tan apabullante la información que usted nos proporciona, doctor, quisiera preguntarle hasta qué punto los gobiernos, o en especial el gobierno de México, ha utilizado esta información para establecer políticas públicas aplicables y verificables. Es todo, doctor. Gracias. Gracias. Voy a contestar empezando por la última parte, que creo que es la pregunta propiamente. Yo ahora voy a usar el estamos en plural real, nunca lo uso como papa. Cuando digo estamos es que siento que soy yo y varios otros. Yo creo que yo me siento responsable a veces de ser extremadamente crítico con muchas cosas. Hay que serlo porque de otra manera algunas cosas no se notan, pero también hay que ser justo y hay que ser muy claro de las cosas que sí van bien, de las cosas que sí ha habido avances, de las cosas en las que sí tenemos resultados de los cuales no solamente nos debería dar gusto, sino deberíamos enorgullecernos como mexicanos. Sucede que México desde 1991 tiene un organismo que se llama la Comisión Nacional de Estudios y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y hago énfasis en conocimiento y uso de la biodiversidad, que está adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, es una comisión intersecretarial, la CONABIO, que es la que está organizando ese estudio de México, que les enseñé, y que ha desarrollado, y aquí está el responsable central de que eso haya ocurrido como ocurrió, Jorge Soberón, un sistema que es verdaderamente ejemplar a escala mundial de sistematización, de conocimiento y de acceso a la información de la diversidad biológica en México, lo cual suena muy bien.
Pero lo más interesante es que esa información ha sido la base para poder producir datos, informaciones adecuadas y recomendaciones para el desarrollo de normas y políticas públicas en lo que se refiere a cuestiones de la manejo, protección, restauración de la diversidad biológica del país. Y que nos gustaría que en todos los casos se hubieran usado como se las dimos. A veces no ha ocurrido así, pero en muchos casos sí. Entonces, esta es un área en la que creo que tenemos avances importantes, y no nada más porque lo digo aquí, sino que se reconoce fuera del país, de los esfuerzos que México ha estado haciendo en buena parte ambiental. Tenemos muchos problemas, se siguen haciendo idioteces grandes en este país, pero también hay que reconocer que tenemos buenas bases para hacer las cosas, lo cual no nada más nos debería dar gusto, sino nos debería dar responsabilidad para hacer mejor las cosas, porque tenemos información con qué hacerlas mejor. ¿Alguna pregunta más? Creo que sobraron ahí. Así nomás, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Un gusto siempre escucharlo. Un comentario muy rápido y una pregunta. El comentario es con respecto al estudio de país que se está haciendo. Yo desconozco cómo está la estructura, me refiero en cuanto a los objetivos que tiene ya para los tomadores de decisiones. Se va a intentar, sin perder rigor científico y sin caer en lo prescriptivo, intentar que el estudio de país dé línea, por así decirlo, para que cubra de alguna forma a nivel local y regional lo que no nos dice el Millennium Ecosystem, pero que los que están en México, tomadores de decisiones, les sea útil a ellos, dado que no son expertos muchos de ellos. Y la otra cosa, ¿no considera que, aunque sí se elevó la conciencia a nivel mundial con la aparición de este importante estudio, si lo comparamos con el revuelo que causó el tema cambio climático, en donde jefes de Estado lo agarraron, casi podía exagerar yo diciendo que el otro pasó de noche y desafortunadamente no lo tomaron con tanta importancia, tanta seriedad como merecía los jefes de Estado, incluyendo en este país? Empiezo por la última parte. Sí, sin duda, y esto es una desgracia. Nos hemos reunido después de esto varias veces para un poco así de catarsis, ver por qué diablos ha pasado el asunto que describe el doctor Fernández. Hay varias razones, pero la más importante, y yo creo que una de las muy importantes, es que por su naturaleza global, la utilidad de la información que se da ahí es muy limitada para aplicación local. Esa es una cosa muy clara. El efecto que se esperaba de la reacción por la situación global no se dio, para que los presidentes o primeros ministros dijeran: ay, chispas, man, vamos a ver qué está pasando en nuestro país, ¿no? Los que lo están haciendo ya lo están haciendo, porque hay países que están trabajando mucho en esto desde hace tiempo, y los que no lo están haciendo no lo van a hacer ahorita. Y esto es lo que yo decía al final, cuando decía que eso que se llamó el impedimento taxonómico, que es una manera de describir la capacidad de conocimiento de los países acerca de lo que tienen, no se resolvió con eso, porque no estaba diseñado para resolverlo. Eso lo tenía que haber resuelto alguien otro. Y hay maneras de hacerlo, y lo hemos sugerido varias veces, pero no hay manera. Entonces, allí hay un problema, y yo estoy convencido que lo que va a ocurrir es que países que como México tienen esta sensibilidad para entender su diversidad biológica y trabajar en ella, están haciendo lo que estamos haciendo. Los que no, pues no, como dice el filósofo de Güemes, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir, ni modo. Lo que quisiéramos es tratar de capacitar a otros países para que pudieran hacer estas cosas de mejor manera. Y
Primera parte, Adrián, de qué tanto esto puede ser de utilidad. Cada capítulo va a tener un resumen para tomadores de decisiones, no lo mencioné aquí, que ayude a que las conclusiones estén puestas de tal manera que sean más fácilmente utilizables por quienes puedan tomar decisiones en ese sentido, a escala federal o estatal o incluso municipal. Ya no sé si podría llegar hasta allá, pero sí esto va a tener ese propósito. Tenemos una pregunta más. Las que queden pendientes se van a contestar durante el encuentro con la comunidad. Muy brevemente, doctor Sarucán, como siempre tus pláticas muy inspiradoras y nos marcan una línea. Querría yo hacerte una pregunta respecto a un comentario que leí hace poco en un foro de discusión sobre cambio climático. Había un forista que muy insistentemente decía, bueno, sí, todo esto del cambio climático y reaccionar a él y hacer investigación está bien, pero para los países que tienen dinero, los países como México, que son un país que no tiene tanto dinero comparativamente o que es un país en desarrollo, no tienen por qué estar invirtiendo sus pocos recursos en esas cosas cuando hace falta construir carreteras y construir presas y otras cosas. Me encantaría oír tu comentario o tu respuesta a este tipo de actitud que es bastante extendida. Sí, bueno, pero el hecho es que México ya está invirtiendo en ello. Conavio está subvencionado o apoyado en 60-70% de su presupuesto por el gobierno federal o quizá un poco más. Los trabajos sobre reacciones y de adaptación y etcétera a cambio climático están ocurriendo. Hay un grupo que está trabajando en esto. Y aunque no se está haciendo investigación de altos vuelos sobre cambio climático, porque no tenemos la capacidad de sondas y de aviones y de cosas de este tipo para estar tomando informaciones, sí hay grupos que están haciendo estudios sobre esto y que están tratando de aterrizar los impactos de estos cambios en México y las formas en que podremos adaptarnos mejor a esto. Debería ocurrir más. Yo creo que en esta área tenemos comparado con la gente que trabaja en el área verde, digamos en la parte de diversidad biológica, yo creo que hay un grupo relativamente más pequeño, que debería ser mucho mayor y que deberíamos forzar. Mi respuesta sería que, bueno, yo respeto la opinión de ellos, pero México ya lo está haciendo. La primera, esta es la realidad, ¿no? Y además, como cuestión general, yo diría, bueno, pues es un poco de si voy a invertir para saber cómo está la vereda por la que tengo que caminar en el futuro o voy a ir a ciegas en el proceso. Prefiero ahorrar un poco de dinero y meterlo ahí para entender más o menos por dónde va el camino, en vez de darme topes con todas las piedras que nunca vi, porque nunca tuve capacidad de analizar por qué camino iba a ir. Yo no creo en esta cuestión. Yo creo que los países que invierten en investigación para conocer su entorno natural, para conocer su entorno social, son los países que tienen futuro. Los que no, simplemente, otra vez, como el filósofo de Güemes, los que no. Y tenemos muchos ejemplos. La India y China hace 25 años nadie daba un cuartillo por ellos, en el sentido de pobres, abandonados, una enorme población miserable. Y ahorita la clase media china es del triple del tamaño de la población total de México. Más el número de doctores que salen, el número de ingenieros que se forman. Y no se hizo de golpe, se hizo poco a poco, poniendo dinero en la formación de gente, mandando miles de personas a formarse, a tener doctorados, a regresarlos, a echar a andar instituciones con mucho trabajo, con pocos recursos, pero irlas mejorando, y ahí están. A continuación, se hará entrega de un reconocimiento por parte de la cátedra al doctor Sarucán de manos de Adriana Nelly Correa.